Maestros, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí Manuel Quiles Cruz, transmitiendo en vivo. Vamos a tratar de colocar una serie de ideas que tienen que ver con aspectos, con conceptos que están señalados en los aprendizajes clave y que se están manejando 5 ideas sobre todo importantes. Una es la idea de la educación integral, la otra es la que corresponde a la calidad y triunfo en el siglo XXI de nuestros alumnos, seguramente que se está hablando. Los aprendizajes clave pretenden formar libertad y creatividad. Pero estos 5 conceptos que se señalan en los aprendizajes clave me permiten ir observando lo que he venido haciendo. Ya tengo 2 meses trabajando directamente con el documento día a día. Y en estos 2 meses lo que he encontrado, sobre todo los últimos días que transmitía yo un video, me llamó mucho la atención que no haya yo encontrado el concepto de estrategia, pero más me llamó la atención que en el gráfico que se presenta en ese círculo donde hay una serie de ideas de afuera hacia adentro, una de las ideas es vivir en plenitud en el siglo XXI. Y no encontré a qué se refiere vivir en plenitud en el siglo XXI. No encontré nunca en el documento la palabra plenitud, claro está, menos el concepto. Inclusive si hubieran dado un tiempo para lograrlo en el glosario, porque la reforma educativa que yo he señalado que en su parte técnica ha llegado muy tarde esta parte técnica, y que cuando dan a conocer los aprendizajes clave se puede identificar la importancia. Dicen ellos señalan que lo importante aquí es contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados. Esas son ideas que siempre están manejando y le colocan una serie de finalidades a los aprendizajes clave, como la idea de que los alumnos se adjudiquen lograr vivir en plenitud en el siglo XXI. Y yo creo que esto ya es como esta idea de los conceptos de educación integral, de libertad y de creatividad, sería como una pata que sostiene una mesa, de esas patas gruesas que sostienen una mesa. La otra pata gruesa que sostiene esta mesa, que son los aprendizajes clave, es vivir en plenitud en el siglo XXI. Y esta pata no está. Es decir, que fácilmente se cae el documento. Tiene muchos datos, pero no tuvieron un cuidado, no estoy entendiendo, y por eso pedí a los maestros que leyeran el documento, porque si yo lo quiero criticar, lo tengo que leer, y si yo quiero proponer, también lo tengo que leer. Y también pedí a las autoridades educativas que me digan cómo se logra esto de vivir en plenitud en el siglo XXI, porque no encontré nunca una referencia, o estoy mal, o hay un documento especial. Es más, les voy a dar una idea. Hagan un documento donde expliquen cómo se vive en plenitud en el siglo XXI. Porque al revisar los conceptos, se encuentran también conceptos como educación integral, como calidad y éxito. Ellos dicen triunfo en el siglo XXI, o como libertad y creatividad, ¿sí? El artículo tercero constitucional, que es el documento, es el artículo constitucional que señala toda la serie de ideas sobre la educación en distintos aspectos. En el párrafo 3 habla de que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Yo estoy preparando un video, una idea más bien, donde quiero hablar de lo que es el desarrollo armónico,
¿Cuáles son esas facultades del ser humano? Porque en aprendizajes claves, las facultades del ser humano son preguntas que ellos se plantean. Y cómo se desarrollan las facultades del ser humano, eso hay que decírselo a los maestros, hay que explicarlo. ¿Cómo se fomenta en el alumno el amor a la patria cuando los últimos 3 sexenios que nos han gobernado, los últimos 3 presidentes, le han pegado a la patria? Desde 2000, que nos dijeron que el concepto de patria ya no era válido. Entonces le han pegado estos gobiernos en los 18 últimos años a la patria. Han entregado los recursos naturales, han entregado todo. Entonces, esto es ahí sí es incongruencia, ahí sí es paradójico que se hable de amor a la patria, pero que no se apoye, que no se observe que hay recursos naturales que deben de ser patrimonio de los mexicanos, como el caso del petróleo. Entonces, también el respeto a los derechos humanos, la conciencia de solidaridad, pero ahí el artículo habla de la solidaridad internacional y no encuentro la solidaridad nacional, y termina diciendo en la independencia y en la justicia. Y se van observando las reformas. Esto es importante, la parte normativa filosófica es muy importante para poder entender los aprendizajes clave. Así como es importante, como el día de ayer que hice una transmisión en vivo de media hora sobre el proyecto de vida, también es interesante el tema. O sea, hay temas interesantes, sí, pero como que lo siento que les falta apoyo, sobre todo en la concepción de las ideas que nos están dando como las generadoras, como esto de vivir en plenitud en el siglo XXI. Y desde 2013, que fue en febrero, se hizo la reforma al artículo 3 constitucional, y ya desde ahí se habla de que el Estado es quien garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que todos los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y directivos, dice el propio documento, garanticen el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí sí, en la fracción primera se habla de la libertad de creencias y se indica que la educación será laica y en consecuencia se mantiene ajena a toda doctrina religiosa. La parte filosófica normativa es importante. El mismo artículo 3 constitucional continúa hablándonos del criterio que se manifestará en la educación y que sus bases son el resultado del progreso científico, la lucha contra la ignorancia y los efectos de las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Eso todo está en el artículo 3. El propio artículo 3 nos habla de que la educación tendrá un carácter democrático, de que la educación será nacional, de que la propia educación establecerá la convivencia humana, contribuirá a la mejor convivencia humana, fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y así sigue el artículo 3, y hasta que en el inciso D nos habla de que será de calidad. Y aquí es donde ya desde 2013 entonces están hablando de una educación de calidad, y lo que hay que reconocer es que no hay duda de que en el artículo 3 están los fines de la educación y se enriquecen con los señalados en la Ley General de Educación, en el artículo 7 de la Ley General de Educación, donde yo he revisado ya ahora en abril de 2018 toda esa idea de que la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados, los particulares con autorización, toda esa idea de que señala de que además de los fines que se encuentran en el artículo 3 constitucional, en el segundo párrafo,
son los fines de la educación los señalados en el artículo 7º de la Ley General de Educación. Y eso hay que revisarlo, porque inclusive en las propias evaluaciones que les están aplicando a los profesores, estas son preguntas base. Por ejemplo, los fines de la educación como contribuir al desarrollo integral del individuo. Se dice desde los propios fines de la educación, contribuir al desarrollo integral del individuo, y lo que se afirma ahí es que ejerza plenamente y con responsabilidad sus capacidades humanas. Y lo que tengo que ir observando nuevamente es cuáles son esas capacidades humanas. Yo, como fui formado en los 60s, pues observo que están habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, hábitos, valores. Inclusive decía yo en otro video, hasta necesidades básicas de aprendizaje, como la capacidad de análisis, como la capacidad de síntesis, o las propias preguntas que están colocando en los aprendizajes claves, que a esto le están llamando las capacidades, ¿no? Como la famosa pregunta del curso, ¿sí? Y lo que hay que favorecer desde los propios fines de la educación es el desarrollo de estas facultades para adquirir conocimientos, y el mismo artículo 7º habla de la observación del análisis y de la reflexión críticos. Así dice, reflexión críticos. Entonces, estas capacidades de observar, esa es una capacidad, la capacidad de análisis, la reflexión crítica, hay que decirlo así ya en este caso, y que tiene que ver con las necesidades básicas de aprendizaje, y que en los ámbitos del perfil de egreso me llevan a el pensamiento complejo, a la reflexión crítica, y los fines como fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía y el aprecio por la historia, que está en el fin tercero de la educación. Y ahí empieza a chocar lo que se dice en el documento normativo con lo que se dice más bien con lo que se hace. Ahí sí se choca, porque por ejemplo, no veo en realidad un aprecio por la historia, no veo la formación de una conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, porque lo que hace este último gobierno es entregar totalmente la soberanía nacional al entregar los recursos naturales y la idea de los símbolos patrios y de las instituciones nacionales, la valoración de las tradiciones y las particularidades culturales, todo esto que está en los propios fines de la educación, el conocimiento de la pluralidad lingüística también. Y estos fines se van colocando, importante por ejemplo cuando se habla de los hablantes de lenguas indígenas y su acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. Estos fines de la educación yo los estoy colocando en un texto. Me he dedicado ya a conformar un texto donde le estoy dando respuesta a estas ideas, a estos fines, y hago el recorrido por todos los fines de la educación. Cuando empezó la Ley General de Educación había 11 fines, y ahora con la nueva redacción de 2018 ya tengo 16 fines de la educación, y sería conveniente que ustedes le echaran una revisada en el documento normativo. Ahí le pueden echar una revisada en el documento normativo para observar el contenido de la parte filosófica normativa contenida en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación, para tener una visión diferente. Yo diría que habría que comparar contra la carta que surgió en 2016, que es la Carta de los Fines de la Educación, que vino acompañada con el nuevo modelo educativo, y lo que habría que hacer es observar los conceptos cuáles conceptos, o seguramente va a observar que los conceptos son los que responden a los documentos normativos, aunque vengan colocados de otra manera. Los fines de la educación desde lo normativo son la base del documento de aprendizaje, es clave. Entonces, la respuesta sigue siendo cómo hacer
una educación integral, porque ya en la página 103 del documento que estoy comentando, el de aprendizaje es clave, que contiene el plan y los programas de estudio, se señala que los fines de la educación básica que sirven de soporte al modelo de educación se refieren a la formación integral del individuo, que contiene una serie de aspectos, por ejemplo, como el mejoramiento continuo de la persona. Y yo digo que sobre no soy un filósofo de la educación, no soy un filósofo formado, no soy un abogado que pudiera analizar aspectos legales de la educación, pero el mejoramiento continuo de la persona empieza con el propio profesor, ya en términos educativos. Este mejoramiento continuo de la persona lo que hace, decía yo ayer en el video de Proyecto de Vida, que un buen maestro es el que se presenta como un modelo de superación personal y profesional. Ese es un buen maestro. Y ese buen maestro lo que va a estar mostrando es el mejoramiento continuo de la persona. No hay que olvidar que en educación se requiere del modelaje, porque nosotros aprendimos con el modelo de nuestros maestros. Nosotros fuimos educados con el modelo de nuestros padres. Nosotros también en la escuela fuimos adquiriendo una serie de ideas con el modelo de nuestros profesores. Por eso el mejoramiento continuo de la persona es importante observar el desarrollo de la capacidad del potencial intelectual, de los recursos culturales de la persona, de los recursos culturales de la sociedad que le permitan a cada uno de nosotros, nos permitan actuar como un ciudadano activo y contribuir al desarrollo económico también es importante, y ver que estamos en una sociedad diversa y cambiante, para recordar que hace más de 110 años ya el maestro de América, don Justo Sierra, hablaba de la educación integral. Y se dice más bien en la historia de la política educativa nacional, que el argumento empleado por don Justo Sierra para justificar la transformación a una escuela primaria educativa con la participación del Estado fue que el Estado debía encargarse de buscar en el niño al hombre físico, al hombre moral y al hombre intelectual. Estas ideas son muy profundas. Y decía Justo Sierra, lo que debe de buscar, lo que se debe de procurar es el desarrollo armónico de sus facultades, de estos tres modos, y señalaba los tres modos, los modos de ser: físico, moral e intelectual, pero añadía todavía otro modo, el modo estético, es decir, educar la facultad de concebir lo bello y formar el gusto. Así es como veía Justo Sierra. Seguramente, si no tengo mal el dato, esto fue como en 1905, siendo ya el funcionario de educación. Y esta era la idea de la educación integral, esta era la idea de la educación armónica de Justo Sierra, que pensaba en una educación con esos cuatro aspectos: físico, moral, intelectual y estético, y que prospectaba en la historia de la política educativa la necesidad de ayudar a desarrollar las facultades del ser humano, cuando dice Justo Sierra, que en esos programas se buscaba fundamentalmente desarrollar en los educandos el amor a la patria. Es decir, el amor a la patria ha estado presente desde siempre, y contribuir al progreso del país. Pero bueno, teníamos ahí todavía el problema político del porfiriato, ¿sí? Aunque paradójicamente también en el porfiriato es donde hay una belleza educativa grandiosa. Están los grandes maestros mexicanos en el porfiriato, y eso es una joya de la educación mexicana, es una muestra del trabajo educativo de los grandes maestros mexicanos del último tercio del siglo XIX, donde todavía se discutía
si la pedagogía era ciencia o si la didáctica era ciencia o si la didáctica era un verdadero arte. Por eso se hablaba del perfeccionamiento de los habitantes y que este perfeccionamiento tendría que ser integral, es decir, tendría que producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, el desenvolvimiento físico, intelectual y estético de los escolares. Ya eso hace 112 años. Y desde entonces también, como fue desde 1857, la educación se seguía manteniendo laica, esta educación absteniéndose de enseñar, defender o atacar alguna religión. Todo esto seguido en la historia de la política educativa y tomado también de todas las ideas de Prauda que maneja él y que yo he venido validando también en consultas que hice de un texto que tiene que ver con la reforma educativa de Justo Sierra, que es un texto de una maestra que identifico yo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ana Verónica Ávila. Entonces, estos textos que han venido recuperando desde las universidades, como la Autónoma Metropolitana, como la propia UNAM, como el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, y que algunos maestros normalistas siguen buscando, siguen conjuntando, tanto en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, como en la Escuela, hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros, o en la Escuela Normal Superior de México, y como debe de ser en muchas escuelas normales y en otras instituciones formadoras de maestros, incluida la Universidad Pedagógica Nacional, donde se han venido rescatando estas ideas de carácter de la política educativa en México. Por eso, para el momento actual y siempre con base en el documento de aprendizajes claves, la formación integral tiene la necesidad de muchos contenidos de diversa naturaleza, porque ahí mismo nos están hablando de un enfoque competencial de conocimientos de orden disciplinar e interdisciplinar y lo que pretenden es asegurar el tipo de conocimientos que tradicionalmente se adquieren en la escuela. Aquí me parece que como que hay un símil con lo que se hace en el programa de modernización educativa, en los programas de 92 a 95, en el tratamiento y en eso que dicen del acceso pleno a la cultura escrita, al razonamiento matemático, a las habilidades de observación e indagación que se desarrollan fundamentalmente en ese intento de responderse preguntas sobre fenómenos fenómenos no nacionales, fenómenos naturales y sociales, como lo dice el documento de aprendizajes clave, más o menos entre la página 103 y la página 104. De ahí la formación integral se debe de enlazar con aspectos que conforman al sujeto en su totalidad, yo diría físico, intelectual, social, técnico, cuantitativo, cualitativo, tecnológico, artístico, emocional, espiritual inclusive, porque esta última, lo espiritual, que me pueden criticar por señalar esto, es necesaria y básica en la personalidad del sujeto, elaborado a partir de enlazar autonomía y socialización. Lo señalo como un punto de vista personal y necesario para hacer buen uso de todas las energías que nosotros poseemos y que tienen relación con la conciencia de los sujetos, no nada más como una conciencia social, sino como una estructura de vida. Por eso habrá que revisar los aprendizajes clave, darle toda esta idea de revisión en la formación integral, donde se sigue sosteniendo en este documento de aprendizajes claves la necesidad de preparar tanto la mente como el cuerpo. Y entonces ahí me recuerda aquel postulado de Juvenal
el poeta, con su expresión latina, la expresión en latín clásico, ¿no? De mens sana in corpore sano, que puede traducirse como una mente sana en un cuerpo sano. Y esto está extraído de los poemas satíricos escritos por el autor romano Décimo Juvenal Junio, o Décimo Junio Juvenal, y estamos hablando de los siglos I y II después de Cristo, y sigue teniendo presencia. De ahí que la actividad física, el desarrollo emocional, el sentido estético, la creatividad deban atenderse con contenidos espacios curriculares como está en desarrollo personal y social. En la construcción de la identidad, de la formación en valores, del sentido ético para vivir en sociedad, reclaman el desarrollo de prácticas que favorezcan el conocimiento inter e intrapersonal. Por eso, en la función pública están señaladas las habilidades interpersonales, están señaladas las habilidades intrapersonales y lo que va haciendo el documento es expresar esta serie de ideas en lo que ellos llaman los componentes y los espacios curriculares específicos, como lo siguen marcando en esas páginas entre más o menos la 102, la 105, donde se hace un enlace entre los aspectos físico, emocional, estético y creativo para la atención de contenidos. Y la idea de identidad maestros, que ha sido abordada históricamente por los programas de educación preescolar. Yo ahí es donde veo la importancia de la educación preescolar, porque a la educación preescolar le tendrían que dar mucho mayor fuerza. Históricamente los programas de educación preescolar siento que han estado adelante. Por eso yo recuerdo inclusive, bueno, no vayamos tan lejos, desde el programa de educación